y el versículo 14, que es un versículo que para todos los adventistas del séptimo día es un versículo que debe de ser muy conocido. Debe de ser un versículo que no solo debe de saberlo de memoria, sino que debe de tener el entendimiento. ¿Por qué dice así esta escritura? Daniel 8:14 dice así: y él le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Estas palabras, aunque son muy cortas y pequeñas, son fundamentales para el adventismo del séptimo día. Esa es nuestra identidad, lo que a nosotros nos sostiene como una iglesia verdadera. Si este versículo no existiera, si este versículo no estuviera aquí, nosotros tendríamos muy serios problemas para fundamentar nuestra existencia como una iglesia verdadera, como una iglesia profética. Hace tiempo atrás, un laico de mucha experiencia me contó lo siguiente. Yo le creo porque es un hombre de mucha experiencia y sigue al frente de una iglesia. Lleva muchos años al frente de una iglesia. Ese laico me contó que en ese tiempo él tenía una camioneta de transporte de flete, una camioneta grande, tranquila, y que un sacerdote católico lo había contratado para que le llevara un viaje. Y este hombre pues se dirigió al lugar donde este hombre le había contratado. No era exactamente la iglesia, sino era una adyacente. Entonces este laico estaba sorprendido porque en la biblioteca de este sacerdote había tal cantidad de libros de la hermana White que él se quedó sorprendido mirando esos libros y se preguntaba ¿por qué este sacerdote tiene todos los libros de la hermana White? Entonces el hombre sabe la verdad. Él estaba tan distraído, tan concentrado viendo la biblioteca de este hombre que no se dio cuenta que el sacerdote había llegado y le tocó el hombro y le dijo, eso es lo que pregunto, ¿verdad? Digo, ¿no? ¿Te gusta mi biblioteca? Y le dijo él, pues sí, pero lo que me llama la atención es por qué usted tiene todos los libros de la hermana White. Y entonces el sacerdote le contestó, mira, nosotros como sacerdotes estudiamos esos libros. Nosotros sabemos que esa mujer, todo lo que escribió, lo escribió conforme a la escritura. Y hasta el día de hoy, yo he analizado libro por libro, y hasta el día de hoy no he encontrado un error en esos libros. Dice, pero él le hizo una pregunta. Le dijo, te voy a preguntar algo, porque tú eres adventista. Sí, soy adventista. Te voy a hacer una pregunta, pero fíjate bien lo que me vas a contestar. No te vayas a equivocar. Entonces él le dijo, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el fundamento de la iglesia adventista? ¿Qué parte de la Biblia fundamenta la existencia de ustedes como iglesia? Entonces el laico me dijo a mí, yo había escuchado de otro laico más antiguo que yo la respuesta, y aquel laico me había dicho a mí la respuesta, pero yo no le dije a él que me la dijo otro laico, porque yo había estudiado lo que aquel laico me había dicho. Y entonces lo miré a los ojos y le dije, el fundamento de la iglesia adventista es Daniel 8:14, que dice, y dijo el ángel, hasta 2300 tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. Y dice el laico que está vivo todavía, el hermano Cecilio Martínez Salomé, que es mi cuñado, por cierto, que el sacerdote le tocó en su hombro y le dijo, bien contestado. Si no me hubiese respondido eso, tú
había quedado, hermano, como una adventista del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué razón este versículo es tan fundamental para nosotros? Porque este versículo sostiene nuestra identidad como adventistas. Pero no nada más es un versículo que sostiene a la iglesia adventista como una iglesia profética y verdadera, sino que este versículo también es importantísimo para la iglesia judía. ¿Por qué es importantísimo para la iglesia judía? Porque ese versículo, hasta 2300 tardes de mañana, y entonces el santuario será purificado, ese versículo le dice a los judíos quién es su verdadero Mesías. Porque en el desarrollo de ese versículo, que es una profecía, ahí a Daniel se le explica que desde que esa profecía fue dada hasta cierta cantidad de tiempo, el Mesías sería ungido, ¿sí o no? Entonces, este versículo es importantísimo para los judíos. Los judíos que lo han logrado entender se dan cuenta que Jesús es su Mesías y lo aceptan y se vuelven ellos judíos mesiánicos, es decir, que creen en Jesús como el verdadero Mesías. Entonces, este versículo no nada más es importante para nosotros los adventistas del séptimo día, sino también para los judíos, pero también para el mundo cristiano, porque de este versículo depende la identidad de la iglesia apostólica que Cristo fundó sobre su persona. Entonces, cuando la iglesia judía estaba con el pueblo de Dios, ellos al crucificar a Jesucristo fueron desechados como representantes de Dios, y entonces Dios levantó a la iglesia apostólica mediante Jesús. Y ahora la iglesia apostólica representaba a la iglesia verdadera, ya no la iglesia verdadera. Pero pasando el tiempo, la iglesia fue disminuyendo en su fe, y abrazó un día de reposo falso, como lo es el domingo, y entonces Dios levantó la última iglesia que estaría en pie hasta que Cristo viniera. ¿Cuál es esa iglesia, hermano? Nuestra iglesia. Entonces, vamos a tratar de analizar este versículo, no en mis palabras, sino en las palabras del mismo ángel que le explica a Daniel el desarrollo de estos 2300 días, tardes y mañanas. Vamos a ir adelante a Daniel capítulo 9, que está ahí adelantito. En el capítulo 9, nosotros ahí vemos que Daniel hace una oración muy sublime, una oración que conmueve tanto el cielo que Dios le contesta inmediatamente enviando a un ángel. Y vamos a ver el versículo 20 de Daniel capítulo 9. Dice así: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, aquel a quien había visto la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. El sacrificio de la mañana era a las 9 de la mañana. Cuando Jesús murió, o cuando Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo colgado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús cumplió tanto con el sacrificio de la mañana, que era a las 9 de la mañana, como con el sacrificio de la tarde, que era a las 3 de la tarde. Jesús cumplió con la dispensación judía y con la dispensación cristiana. El sacrificio de Cristo es suficiente tanto para judíos
como tanto para cristianos. El sacrificio de Jesús abarca desde Adán hasta el último hombre que existirá vivo sobre la tierra. El sacrificio de Jesús es completo. Pero en su fase, el sacrificio de Cristo ahora tenía que entrar en su siguiente fase, que era en el santuario celestial. Entonces, aquí dice que como a la hora del sacrificio de la tarde, dice, me hizo entender y habló conmigo. Hermano, el entendimiento acerca de Dios es por revelación. El hombre puede estudiar la Escritura, pero necesita la revelación de Dios, porque Dios en su palabra dejó una revelación de sí mismo. En su palabra, la revelación autorizada de Él en su palabra. Hay hombres que han intentado explicar quién es Dios, quién es Jesucristo, pero se han quedado cortos, porque la Biblia es la única autorizada por Dios mismo para revelar a Dios, a su Hijo, a su ley, su amor, su justicia, su paz, su perdón, la Escritura. Entonces Dios no dejó nada a la deriva, todo lo dejó de manera clara y transparente, para que aquel que quisiera entender, al estudiar entendiera, pero con la revelación que el Espíritu Santo hace de su palabra en la Escritura. El hombre, para entender acerca del plan de salvación, tiene que ir a la Escritura. Pero a veces se ponen hombres con sus teorías y le hacen a la gente entender cosas que la Biblia nos dice, y de ahí salen muchas otras cosas que la Biblia no autoriza. Entonces, para que el hombre no tuviese ningún error en el camino, Dios le puso a una persona como ella, y ese es el Salvador del mundo, a Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra justicia, por Él es que somos salvos. Mirándolo a Él es como nosotros alcanzamos a entender que es la ley de Dios en su aplicación, en su observancia, viéndolo a Él, a Jesús. Entonces, aquí Daniel no es la excepción. Daniel también, el ángel viene y le dice, he sabido para darte sabiduría y entendimiento, porque el ángel representa el mensaje. Y le dice, al principio de tu ruego fue dada la honra. Daniel está orando aquí en nuestro planeta, pero él no mira más allá, pero allá el cielo lo observa, y Dios da la orden de que se le diga a explicar a un hombre que era demasiado sabio, o no era muy sabio, Daniel era demasiado sabio, muy erudito, pero a pesar de que era un hombre muy sabio, todavía necesitaba instrucción, porque un hombre no lo sabe todo. No hay hombre sobre la tierra que lo sepa todo, ni antes ni después. Solamente hay una persona en la cual Dios puso toda su sabiduría, ¿sí o no? ¿Quién es esa persona? En Jesucristo, porque la Biblia dice que en Jesús, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús. De ahí en fuera, todos necesitamos un poco de conocimiento. Yo sé un poquito, otras personas saben bastante, y otras personas saben un poquito. Cada quien tiene un poco de la gran sabiduría de Dios. Nadie vino al mundo sin que no haya recibido un talento. Pero cada día tenemos que dar un paso hacia adelante, ¿sí o no? Nosotros sabemos que esta iglesia es verdadera, pero tenemos que aumentar un poquito en nuestro conocimiento, que sale de la Biblia. Dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este versículo, aunque hablaba para Daniel, ahora habla para nosotros. O sea que yo debo de aplicarlo y decir, el mensaje me debe dar sabiduría y entendimiento a mí. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Es lo primero que me dice. Así Jesucristo, cuando vio al joven rico, lo amó. Entonces nosotros, como hijos de Dios,
debemos de comprender que Dios nos ama profundamente, sin lugar a dudas. Entonces dice, entiende pues la orden y entiende la visión, hermano. Eso es para nosotros también. Debemos entender la orden y la visión. Yo voy a ir haciendo la interpretación, porque aquí dice así, hermano, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así dice así, ¿verdad, hermano? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La interpretación dice así: 490 años están determinados sobre tu pueblo. Eso ya es un número más acorde a nuestra manera de entender, porque 70 semanas equivalen a 70 por 7, son 70 por 7 son 490 años. Entonces el ángel le dice a Daniel: sobre tu pueblo, sobre tu nación, van a pasar 490 años. Esos son los años o el tiempo que le corresponde a tu pueblo para, y ahí viene por qué razón le digo eso. Ahora sí, continuemos con el otro versículo. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí a Daniel se le está dando una profecía mesiánica a las claras. Aquí no hay duda de que se le esté diciendo algo divagado o así como confuso, no, es demasiado claro. Cuando algún joven iba con los rabinos y le decía: rabino, yo quisiera que usted me explicara, y la profecía del libro de Daniel, el rabino lo maldecía, le decía: apártate, ese libro no se puede entender, lo mismo que ahorita dicen del Apocalipsis. ¿Ha visto cómo dicen los cristianos del Apocalipsis? A mí me dijo un hermano cristiano que está en Estados Unidos, y dije: hermano, necesito que aprender la profecía, porque la profecía señala al Mesías, su muerte en la cruz, señala la ley de Dios. Mire, hermano, la profecía nunca la vamos a conocer, y eso nunca lo vamos a ver, nos vamos a morir. Hermano, ahí está la debilidad de usted, porque en el libro de Apocalipsis dice que hay una bendición para que estudie ese libro. Pues en el tiempo de Daniel lo mismo era. Nadie quería hablar de este capítulo, porque en este capítulo te enseñaba claramente cuánto tiempo tardaría para que el Mesías se presentara. Y en el tiempo de Jesús era peor la situación, porque el Mesías ya estaba presente. La profecía lo señalaba directamente a él como el Mesías verdadero, pero ellos no lo querían aceptar, porque Jesús vino en su humildad. La profecía enseñaba que vendría el Mesías, pero los judíos aplicaban la gloria de la segunda venida. La profecía hablaba de la humildad de Cristo, el siervo sufriente, pero también hablaba de que Él vendría con poder y gloria. Pero los judíos no querían recibir ya con poder y gloria, porque ellos querían que le quitara el poder a los romanos, porque los romanos tenían el dominio del mundo, eran los dueños del oro y la plata, y los judíos querían el oro y la plata, querían el poder mundano, no les interesaba un salvador del pecado. Jesús vino como salvador del pecado, pero ellos querían la gloria de este mundo. Y Jesús en ese momento no vino a darle la gloria de este mundo, porque Él dijo: mi reino no es este mundo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a adelante. Dice: ¿sabe pues quién? Este versículo 25 del capítulo 9 es el punto de partida. Debe de saber, debe de entender que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, hermano, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es básica, es el punto de partida.
Y vamos a ir a Esdras, capítulo 6, versículo 14, antes de proseguir ahí, a los pocos versículos que nos quedan. Vamos a Esdras, capítulo 6, versículo 14. En Esdras, capítulo 6, versículo 14, dice así. Ya lo tenemos, hermano. Dice: así los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Hermanos, el ángel le dice a Daniel, desde la salida, desde que la orden se dé, la orden no le iba a dar a alguien común, la iba a dar a alguien de jerarquía, pero supeditado a Dios, porque ella dice que fue orden de Dios, dice ella, ¿no? Es el 6:14 dice que fue orden de Dios, y que esa orden la dio Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, hermanos, ¿en qué año fue que Artajerjes, Longimana, dio la orden para edificar a Jerusalén? ¿En qué año fue? En el año 457 antes de Cristo. Esa orden fue dada por 3 reyes, por Ciro, por Darío y por Artajerjes. La confirmaron los 3. De Esdras 6:14 se lo dice, y otros versículos más de Esdras lo dicen de Darío. ¿Hay alguna duda en dónde comienza la profecía? No la hay, porque ahí lo dice. No lo dice un libro del Nuevo Testamento, lo dice un libro judío, porque el libro de Esdras es un libro judío, no, es un libro del judaísmo. El libro de Daniel es un libro del judaísmo, no el libro del cristianismo. La profecía comienza y a partir de ahí se iba a empezar el conteo, o ahí se iba a empezar a descontar. Entonces, Daniel 9:25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Hermanos, ya el profeta está anunciando que desde que se diera la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta que llegara el Mesías, ahí dice cuánto tiempo pasaría. Dice: pasarán, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 49 años, las primeras 7 semanas, porque 7 semanas por 7 son 49, pero habrá 7 semanas más 62 semanas, en total son 483 años hasta que Jesús fuera ungido. 483 años pasarían. Y exactamente desde que Artajerjes dio la orden, milimétricamente, año por año, dan exactamente hasta el momento que Juan el Bautista unge a Jesucristo, hermano. Es una maravilla la exactitud de la profecía de Dios. Juan el Bautista era descendiente de Zacarías. Zacarías era sacerdote. Así que Juan el Bautista estaba autorizado para ungir al Mesías, porque Juan el Bautista tenía sangre de sumo sacerdote. Sobre su sangre corría sangre del linaje de Aarón. De hecho, Juan el Bautista era el último que quedaba del linaje de Aarón, porque todos los demás los habían matado a Herodes. Todos los demás Herodes lo había matado. ¿Por qué lo había matado? Porque no quería que nadie le quitara su lugar.
Herodes sabía que solamente alguien del linaje de Aarón podría quitarle el lugar a él. Entonces Herodes mandó a matar a todos los descendientes de Aarón, pero Juan el Bautista no terminó sirviendo en el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén se había tristemente, hermano, se había corrompido, ¿sí o no? Se había corrompido en la realidad. Entonces Dios ya no reconocía ni a Caifás ni a Anás, ni a todos esos hombres representativos, ya no lo reconocía como representante de él. Eligió a un hombre en el cual corría sangre de sacerdote. Juan el Bautista fue ungido desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, ¿no? Llegado el tiempo, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, mas llegado el tiempo, Jesús vino a nacer. Así dice, llegado el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? A esta profecía de Daniel. Y cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, la profecía marcaba que ya iba a ser ungido. Entonces él se dirigió al Jordán, y ahí Juan el Bautista no lo conocía. Algunos dicen que lo conocía, no lo conocía. Juan el Bautista dijo que a él se le había dicho que sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, a él era el que iba a ungir como Mesías de Israel. Juan el Bautista fue encargado de presentar a Cristo de la misma forma que el sumo sacerdote presentaba un cordero en el antiguo tabernáculo. El sumo sacerdote presentaba el cordero, lo revisaba, que no tuviera ningún defecto, ¿sí o no? Que tuviera perfecto. Juan el Bautista fue encargado de presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, él, cuando lo vio, lo señaló y dijo de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista señaló a Jesús como la persona a la cual se tenían que dirigir todas las miradas, mi hermano, ¿sí o no? Todas las miradas se tienen que dirigir al Hijo de Dios. Él es el indicado. Nuestros ojos deben estar puestos sobre Él, porque Él es el Salvador del mundo. Entonces, la profecía decía que pasarían 483 años. En ese tiempo se volvería a edificar la plaza, el muro del tiempo angustioso. Dice, versículo 26 del capítulo 9: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermano, después de que Juan el Bautista lo presentó, Jesús anduvo predicando de manera personal 3 años y medio. 3 años y medio en la mitad de una semana de 7 años, ¿sí o no? 483 años, falta una semana de 7 años para 490, ¿sí o no? Sabemos contar. Esa semana Jesús ocupó la mitad de esa semana, por eso la profecía nos lo va a decir aquí, que a media semana fue muerto. A media semana. Pero a media semana de los 7 años últimos. Porque dice un cristiano, Jesús murió miércoles. ¿Cómo que murió miércoles? Siento que la Biblia dice que él murió media semana. No sabes de profecía, hermano. Tienes que pedir a Dios que te ayude. ¿Cómo que murió un miércoles? Sí, lo mataron un miércoles. No, hermano. La Biblia está hablando proféticamente a media semana de los últimos 7 años. O sea, que después de que él había predicado 3 años y medio, en ese momento lo crucificaron en el año 31 después de Cristo. Jesucristo comenzó a predicar en el año 27, cuando tenía alrededor de 30 años. Él nació 3 años antes de la era cristiana, porque el monje que hizo el conteo, un tal monje, el exilio, así le decían ese monje, él contabilizó el tiempo, pero colocó el nacimiento de Cristo erróneamente. Para él,
para él, cuando comenzó la era cristiana, él la comenzó 3 años después del nacimiento de Cristo. Por eso, cuando Cristo tenía 30 años, corría el año 27. Corría el año 27. Del conteo que hacemos ahora. En ese tiempo no se contaba así. En ese tiempo se contaba de esta manera. En ese tiempo se decía así: antes de Roma, después de Roma. Pero cuando el Mesías vino, Roma pasó a ser como tabla que arrebata el viento. Ya no se cuenta así, porque el Mesías vino y todo quedó sujeto a él, aún en tiempo, aún en tiempo. Entonces, vayamos terminando, porque ya casi vamos terminando. Se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Ahí dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hermano, cuando Jesucristo fue crucificado, lo dice el ejemplo de Daniel, pero inmediatamente el versículo siguiente dice que un príncipe vendría y destruiría la ciudad. Pero entre el versículo que dice que se le quitaría la vida al Mesías y inmediatamente una coma solo separa ese versículo, dice que un príncipe vendría. Pero en ese solo versículo hay una cantidad de tiempo así. En el año 31 se le quitó la vida al Mesías y en el año 70 fue destruida la ciudad. Del año 31 al año 70 hay una buena cantidad de años, ¿sí o no? Hay casi 40 años. Entonces, los judíos dicen de esta manera, dicen así los judíos, ahora dicen así. Dicen: la profecía enseña que el Mesías iba a venir antes de que el templo, el gran templo de Jerusalén, el Mesías iba a venir antes de que el templo fuera destruido. Entonces ellos hacen así, dicen: pero el templo ya fue destruido. Y los rabinos dicen que el Mesías apenas va a venir. Hay algo que no concuerda. O sea, ¿cómo es eso? La profecía dice que un príncipe vendría que destruiría el templo de la ciudad. Ya lo destruyeron, Jerusalén fue destruido en el año 70. Pero los rabinos dicen que el Mesías no ha venido, que Jesús no es el Mesías. Pero como eso es posible, si el templo ya fue destruido, eso significa que el Mesías ya vino. Claro que el Mesías ya vino. El Mesías es aquel que ellos crucificaron. Y el templo fue destruido después de que lo crucificaron. Cuando los judíos entienden esto, creen en Jesucristo. El Espíritu de Dios los hace también. Pero todavía hay hombres, judíos y mujeres, que siguen esperando a un Mesías que la Biblia no promete. Le crearon los rabinos un falso Mesías, que hasta lo acusaron de que transgredía el sábado, porque dijeron de él: este pecador que no guarda el sábado. Conforme a los ritos, a los preceptos rabínicos, a Jesús no se le daban los pecadores. Preceptos que no eran útiles, porque solo permitían que el sábado se caminara 1000 pasos. Y la Biblia no dice nada de eso. Eso eran mandamientos de hombre. Jesús el sábado lo guardaba conforme Dios lo instituyó en el Edén, conforme Dios lo dio en la ley, así lo guardaba y así lo guardamos nosotros, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es nuestro ejemplo. Entonces, vamos al último versículo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Aquí viene ya el final, hermano. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿A partir de dónde comienza esa semana? Esa semana comienza desde que Juan Bautista murió. Desde Juan Bautista murió hasta la muerte de Esteban, hay 7 años. Juan Bautista murió en el año 27 y a Esteban lo apedrearon en el año 34, es 7 años ahí. Esa es la última semana que dice Daniel. A media semana, en el año 31, mataron a Jesús. La profecía es perfecta, infinitamente. No hay lugar de ninguna duda. Y esta profecía termina diciendo:
hará cesar el sacrificio de ofrenda. Claro, con la muerte de Jesús, el corderito que el sumo sacerdote estaba sacrificando se le escapó. Cuando el sumo sacerdote estaba en el gran templo de Jerusalén para sacrificar el corderito se le escapó. La cortina del lugar santísimo se rasgó, porque Jesús es nuestra entrada hasta la presencia del Padre. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque mediante Jesús alcanzamos a tener perdón, cosa que no nos permitía un animalito que era creado en el tiempo anterior del pacto antiguo. En Jesús hay una real purificación, un real perdón de nuestra vida pecaminosa. Ya nosotros podemos marchar libres de pecado, porque ya vino el verdadero y estamos en el verdadero Jesucristo. Gloria a Dios por esta bondad, hermanos, es demasiado grande esto. Esto me hace temblar de alegría, porque es lo que hace que la iglesia adventista permanezca. Si no fuera por esto, ni siquiera podríamos llevar un pedazo de pan o algo de beber. Si no fuera porque Jesús fue crucificado, la raza humana en eso es extinguido, hermano. Gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermano, hasta aquí lo que se le explicó a Daniel concuerda perfectamente con la historia. Este versículo sustenta el hecho de que el pueblo judío, si hubiera recibido a Jesús como el Mesías, eso hubiese sido lo mejor para ellos. Pero rechazaron al Mesías y fueron destruidos como nación y como iglesia. Vino la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, abrazó el falso sábado, el domingo, y también no queda casi nada de aquella iglesia. Dios, por lo tanto, vio a bien levantar esta bendita iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Gloria a Dios por ello. Hermano, termino mostrando la lámina esta, que voy a pedir a mi hermana Elsa que se me ayuda. Solo la voy a mostrar, porque en esto va a estar basada la predicación del día de mañana. Por acá, la iglesia adventista del séptimo día ha producido material muy bueno, mis hermanos. Esto lo hizo la iglesia adventista de Colombia, mis hermanos. Esto está autorizado por parte de la asociación como una lámina profética en donde nosotros podemos ver la profecía que sustenta a la iglesia adventista y que sustenta a todo creyente en Dios. No es la mala iglesia adventista lo único que va a entrar al cielo, no. Todo aquel que cree en Jesucristo. Mis hermanos, este material es un material que se vendió hace unos 7 u 8 años. Es un excelente material. No basta 25 minutos, media hora para estudiarlo, pero la iglesia adventista tiene mucha verdad, tiene gran luz de verdad. Sin lugar a dudas, en la iglesia adventista se reúne la herencia teológica del judaísmo, del cristianismo y de los reformadores. Esto es una lámina muy hermosa en la cual se tendría que dedicar al colectivo. Mañana, Dios mediante, Dios nos permita, vamos a terminar con la última parte de la profecía de los 2300 días y años, a donde nosotros, como iglesia de del séptimo día, tenemos mucho que ver, hermano. Hermano, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, los guarde a ustedes. Dios bendiga a la iglesia, no de vos, hermano. Dios bendiga a todos. Amén.